¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes, un saludo a todos. Un día lluvioso, ¿eh? Que mucho llovió a la mañana, sea. Un día festivo también, San Valentín. Te iba a felicitar, pero va a caer muy mal, Omaca. No, tu esposa es lo que le tenés que Y felicitar. sí, no, yo ya, pero es en realidad el día de los enamorados, Sí, ¿verdad? sí. O sea, vos si estás enamorado es tu día. Sí. Independientemente de que yo te felicite por aquello. Claro. Acá Bueno. nos piden un beso, dice. No No somos serios, ¿verdad? No corresponde. Bueno, vamos a tocar también un tema especial. Hoy, Iván, tenemos un invitado en piso. Agradecemos ya su puntualidad, como siempre le caracteriza, profesor universitario, conocedor del tema de derecho de información. Pero vamos a presentar primero un tema. Se trata del libro censurado en Paraguay, El precio de una vida. Vamos a hablar acerca de este material. Es un libro redactado por Hans Lindström. ¿Quién es Hans Lindström? Es el hijo de Ramón Lindström, quien a su vez es el hermano mayor de Luis, el exintendente de Tacuatí que fue secuestrado por el EPP. El autor de este libro enseña sus vivencias a partir de su rol como negociador junto a su padre. Fue negociador. Ramón Lindström negoció con el EPP la liberación de su hermano Luis, que fue intendente de Tacuatí. Luis Lindström permaneció secuestrado entre el 31 de julio y el 12 de septiembre del año 2008, en el norte del país. Hans acompañó a su papá durante esos 43 días. Muy de cerca, él grababa las conversaciones, muchos detalles. Entonces, a partir de esa vivencia, él en el año 2012 empieza la redacción de este libro, que lo concluye en 2013, luego del asesinato de su tío Luis en Tacuatí, otra vez a manos del EPP. Pero ¿dónde está el punto? El libro contiene muchos detalles íntimos que las tres hijas del secuestrado y asesinado Luis Lindström consideran que atentan primero contra su intimidad y por sobre todo que las ponen en riesgo, porque ellas dicen que ese libro es una agresión directa contra el EPP y que ellas corren riesgo de muerte porque todavía siguen trabajando en la zona donde vivía su papá. Una situación delicada, entonces. Muy compleja es. Este libro fue prohibido por la jueza María Isabel Dávalos de Curuguatí. Ella hizo lugar a un recurso de amparo que presentaron las tres hijas del asesinado Luis Lindström, por lo que oficialmente ese material está censurado aquí en nuestro país. Vamos a presentar a nuestro invitado y luego vamos a una comunicación telefónica sobre este tema. Profesor José María Costa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, Iván. Un saludo para la audiencia y gracias por la invitación. Periodista, especialista en Derecho de Información, varios de nosotros fuimos alumnos de él, así que vamos a estar hablando. No vamos a hablar de eso. Era muy estricto, te cuento. Y está bien. Jodido era pasar su materia. Está bien, pero tenemos una comunicación telefónica, Iván. Hans Lindström, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes a vos y a tu compañero de mesa, a toda tu audiencia. Bueno, Hans, estamos tocando hoy aquí en Crimen y Castigo por ABC TV el tema de la polémica resolución del polémico fallo de prohibición del libro que escribiste. Más allá de ir a las cuestiones específicas, los detalles que cuestionan tus tres primas, las hijas de tu tío asesinado, queremos saber tu postura con relación a esta censura impuesta por una magistrada. ¿Cómo cayó esto directamente en vos, en este caso? Bueno, Iván, como te comenté anteriormente, cayó como un mal de agua fría, ¿verdad? Una impotencia porque me parece que no se ajusta a la verdad, ¿verdad? El fallo no... Yo creo que la jueza no se tomó el tiempo de leer el libro porque en su sentencia pone cosas que no tienen mucho sentido con lo que realmente el libro cuenta, ¿verdad? El libro es una novela, es una novela basada en una historia real, pero no creo yo, desde mi punto de vista, que ponga en peligro la vida de nadie. Hans, buenas tardes. Y supongo que están siendo parte de este juicio. ¿Qué es lo que específicamente fundamentó la jueza, les hizo llegar a ustedes como para que no se publique este libro? Bueno, la verdad es que la jueza aceptó lo que dijeron las accionantes, ¿verdad?
que el libro revela hechos que hacían a la vida privada de mi tío, que hacerse público eso, si llegara a manos del EPP, podría poner en peligro la vida de mis primas, ¿verdad? Fue lo que manifestó el abogado de mis primas y la jueza simplemente aceptó eso, ¿verdad? No, por su parte ella no puso nada más que eso, simplemente aceptó como que debía resguardarse la seguridad de mi prima, ¿verdad? Resguardar la vida de ella, porque según lo que dijeron, que el libro podría poner en peligro su vida. Si es que el EPP se entera de esa noticia, más bien entiendo yo que pensando que ella colaboraron en la edición del libro, ¿verdad? Pero nada que ver, la historia es de mi papá. Mi papá yo soy hijo de Ramón Listrón. Ramón Listrón fue el que negoció el secuestro de su hermano Luis Listrón, ¿verdad? Mi tío. Él fue el que negoció con el EPP y el que llegó a un acuerdo y pagó el rescate. En propias manos mi papá pagó el rescate. Y yo lo acompañé durante todo ese tiempo de esas negociaciones y esa es la historia que yo hago. Hans. No tiene nada que ver con nada íntimo de mis primos. Hans, yo me pongo en el lugar de tus tres primas, de Silvia, de Amalia y de Luisa. Voy a hacer de cuentas como que yo soy una de ellas ahora. Por ejemplo, y de hecho me tocó hablar, tengo que decirlo, con Silvia y con Luisa, quienes me manifestaron su postura con relación a esta publicación. Pero, por ejemplo, algo que ellas se preguntan, ¿por qué no le pediste autorización a ellas? ¿Por qué no le comentaste? Hubo una falta de coordinación previa en ese sentido, lo que ellas cuestionan. Sí, puede ser que haya habido una falta, pude haberle faltado al respeto en ese sentido, ¿verdad? Pero me pareció que no era necesario consultarles nada porque era algo muy íntimo mío, ¿verdad? Como te digo y te repito, la historia, por más que es la historia del secuestro de su padre, la historia es mía, es la historia de mi vivencia y la vivencia de mi padre. De eso se trata el libro, no se trata de, si bien es del secuestro de Luis Listrón, donde estuvimos nosotros muy involucrados, no trata de la vida privada de ellos, ni del por qué se le secuestró a su papá, ni cómo fue eso. O sea, habla de lo que pasó mi padre y de lo que pasé yo detrás de él. Es mi historia y la de mi padre. No entiendo por qué esa reacción de parte de ella si la historia no es de ella. Entiendo que es de su papá y que estén sensibles en ese sentido, ¿verdad? Capaz ahí fue mi error, pero nada que no se pudo haber conversado y arreglado, sin la necesidad de llegar a esto. Y la posibilidad... Hasta ahora ellas no se comunicaron conmigo en ningún momento. Hans, esa posibilidad que ellas contemplan de que podrían correr riesgo con la difusión de ese libro, ¿contemplaste, analizaste o no existe esa posibilidad? No existe, ¿verdad? No tiene sentido. El EPP está preocupado en otras cosas. Tiene un objetivo mucho mayor. El EPP no se enoja por la publicación de un libro. ¿Cuántas publicaciones periodísticas ya salieron que habla y cala mucho más profundo de esto, el tema político, de lo que vuelve a lo que es el EPP? El EPP es mucho más grande que un simple grupo criminal. Es una ideología, es mucho más profundo. Hay reportes periodísticos, hay programas de televisión, hasta hay libros o revistas que de donde... Yo no trato el tema del EPP, yo hablo de mi historia y de la historia de mi papá. Es una historia muy personal, no tiene por qué poner en peligro la vida de nadie, absolutamente. Hans, Dios no quiera, tampoco quiero forzar mucho el tema, pero Dios no quiera, pero le llega a pasar algo a tus primas, por ejemplo, ¿crees que puede incidir de alguna manera esto que está pasando ahora? ¿Cómo? No te he entendido. Que si Dios no quiere pasar algo a tus primas por la incidencia que pueda tener la publicación de este libro, ¿crees posible eso o no? Absolutamente. Si quieren, me pongo en comunicación con el EPP y hablamos sobre el tema del libro sin problema, pues no creo que ellos tomen la drástica decisión y agarrar y matarle así a cualquiera sin sentido. Yo soy el autor, si quieren que vengan y hablen conmigo, si me quieren matar, que me maten a mí, yo soy el autor.
no tienen por qué descargar su ira injustificada contra mis primas, que no tienen nada que ver. En la historia ellas son personajes totalmente secundarios, no participan de la historia que cuenta mi libro, porque ellas no tuvieron participación durante la negociación del rescate de sus padres. Ellas estuvieron aisladas, no tuvieron participación. Se comenta, se habla de ellas en el libro porque son las hijas del secuestrado en ese momento, pero no aporta absolutamente nada. Y ahí nomás me quiero poner otra vez en la piel de ellas, Hans. Resulta que las que están todavía en la zona son ellas. Y sí, pero no tiene sentido, o sea, no le veo sentido a que el EPP, no importa que ellas estén ahí. ¿Por qué van a ir en contra de ellas? Sí, no dice absolutamente nada el libro, Iván, otra vez. No ataca, el libro no ataca al EPP, no descubre, no revela ningún dato que no se sepa acerca de ese libro. El libro cuenta una historia, ¿no? Así como se cuentan miles de historias todos los días por las redes sociales, por los diarios. De acá a 10 años atrás ya se dijo mucho sobre el EPP. Recuerden que el secuestro de Luis Listron fue un secuestro icónico, por decirlo así, porque fue el primer secuestro de la era EPP. En el 2008 se formó el grupo EPP y el primer secuestrado que tomó estado así público, mucha repercusión mediática, fue la de Luis Listron, ¿no? Se habló ya mucho del EPP y a nadie se le mató todavía. Hans, esta medida cautelar, este amparo, ¿fue apelado? ¿Va a ser apelado? ¿O judicialmente? ¿Cómo queda la situación ahora? Sí, la verdad que no fue apelado, ¿verdad? Yo tenía 48 horas para apelar la sentencia de la jueza y eso pasaba a otra instancia. Y la verdad que preferí no apelar, por una cuestión personal, ¿verdad? Vamos a decirle de respeto, ya que tanto insistían en que no se publique, que bien podían haber hablado conmigo, necesariamente que me caigan con una notificación de un amparo judicial, ¿verdad? Al fin y al cabo tienen mi número de teléfono, pueden hablar conmigo y decirme, mira, primo, queremos que borre tal o cual cosa, cosa que nunca sucedió. Directamente fueron a un abogado y a un juzgado a solicitar el amparo. Entonces, una medida muy drástica. Algo hay ahí que yo desconozco, que no quieren que se sepa, y por eso no quieren que se publique el libro, ¿verdad? Veo yo como algo más personal que no necesariamente que peligre su vida. De hecho, de por ahí sí que quiero publicar la gente. La verdad que hay mucho interés en leer el libro. Podría ser que busque alguna opción legal, tendría que asesorarme, que no soy abogado y no entiendo esas cosas, pero no apelé en su momento, la verdad que no apelé en su momento, por eso el libro actualmente está prohibido. Hans Lindström, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, esta es la situación que se plantea y ya queremos debatir con el profesor Pepe Costa. ¿Puedo interrumpirte un segundo? No? Para aclararle a la gente. El motivo real de este caso es el debate acerca del alcance de esa medida cautelar. Claro. Nosotros no vamos a entrar a juzgar, no vamos a entrar a detallar la información contenida en el libro, somos respetuosos de las medidas de las disposiciones judiciales. Muchas cosas sí, es cierto, son interesantes, hay detalles nuevos, hay muchas cosas que tal vez no vengan al caso, que no hagan a la seguridad propiamente dicha, pero más allá de ese morbo que se pueda generar, nuestro motivo de debate es otro, el tema de la censura impuesta y que una práctica peligrosa, Osvaldo. Y muy importante eso que menciona, el tema de la censura. ABC en todas sus plataformas y sobre todo la edición empresa, que es la tradicional, siempre estuvo en contra de la censura, provenga de donde provenga. Ese es el punto que hoy queremos analizar con Pepe Costa. Acá de por medio hay dos situaciones. La primera hasta te diría menos grave, Pepe, si vamos al caso, que es una medida judicial, más allá que suene chocante lo que estoy diciendo y soberbio. Pero la segunda, cuando te plantean y te dicen, miren que le ponen en riesgo la vida de esta persona. Y estamos hablando de una situación que desconocemos, porque el EPP desconocemos en la práctica nosotros. ¿Cómo se maneja este tipo de situación? Bueno, yo creo que tenemos que mirar estos dos elementos que está señalando muy bien, por cierto, porque son los elementos clave del tema, y por separado, digamos, analizarlos y después verlos en conjunto.
Por un lado, yo creo que conceptualmente hay que analizar que la censura, ¿qué es? Es la prohibición previa de una difusión. Sí. Es evitar que se exprese, se difunda, se publique, se distribuya algo que tiene que ver con la libertad de expresión. Eso puede ser una censura en un medio radial, puede ser una censura en un medio impreso, puede ser una censura de diferentes formas, pero es el ejercicio de un poder que evita la difusión de una expresión, de un pensamiento, de una idea, por algún mecanismo, por algún medio. ¿Se puede ejercer la censura vía judicial? Y esta es una gran incógnita y un gran debate que sigue habiendo. Es decir, ¿hasta dónde la justicia puede ejercer este tipo de censura? Y en este caso, aquí hay una censura impuesta vía judicial mediante un amparo, una acción de amparo judicial, que también hay que analizarlo, el contexto y la característica de esta acción judicial. Entonces, yo creo que cada uno de estos elementos tenemos que analizarlo y después ponerlo en conjunto para tratar de tener una visión un poco más completa e integral. Y, a ver, entiendo lo que dice él. Me pongo en el lugar de las hijas de Lindström y también en el lugar del autor. Pero ¿cómo hacer que esos tres actores de este hecho salgan, no sé si beneficiados, pero no salgan no tan perjudicados? Hay dos derechos que están chocando ahí, el de la libre expresión y probablemente el de la seguridad. ¿Qué dicen las hijas de Lindström? Silvia y Luisa, con las que hablé. Dicen, primero viola nuestra intimidad. En el libro, es cierto, le cambian, le alteran el nombre a algunos personajes, como por ejemplo a las hijas, a algunos policías, a algunos fiscales, pero se entiende, se sabe. Ahora, ¿qué dicen ellas? Nosotras seguimos acá en la zona, seguimos trabajando, seguimos produciendo. Le secuestraron y le mataron a nuestro papá, pero nosotras seguimos acá. Tratamos de mantener vivo su legado. Y el EPP había amenazado, había dicho expresamente, cuando liberaron a Lindström, que si es que un detalle de las negociaciones se revelaban, toda la familia iba a ser exterminada. Y ahí es donde efectivamente chocan ambas situaciones, porque este libro contiene varios de los detalles y varias estrategias que usó el EPP para extorsionar a la familia. Ahora, hay algunos elementos también que hay que analizarlo. Así, yo le escuché a Hans diciendo que se trata de una novela. Una novela, en realidad, en principio una novela es más ficción que realidad, o puede basarse en la realidad para ficcionar. Yo no conozco el libro, no podría calificarlo si es una novela o no, pero aún así, por la forma en que presenta Hans su libro, no parece ser una novela, sino parece ser realmente el relato de una historia real, aunque le cambien los nombres. Digo por cómo lo presenta, porque he visto la contratapa de lo que sería el libro que iba a ser publicado. Entonces, más allá de que sea novela o no sea novela, sí está hablando de una historia real, en primer lugar, aunque cambien nombres. Segundo, aún así, es posible ejercer una censura desde la justicia. Y si es posible ejercer desde la justicia, ¿sobre qué razones? Esas son las preguntas que tenemos que responder. Yo soy a ver, en esto sí hay muchas diferencias y debates. Es decir, hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra manera. Puede haber mucha gente que piensa diferente a lo que yo pienso. Yo sostengo de que cualquier tipo de censura, aún la judicial, no está admitida en los estándares de derechos humanos. Y cuando la justicia arremete con este tipo de cosas, hay que poner a consideración los elementos que tiene. Y los elementos que dice en la acción de amparo, cuando resuelve la jueza, no parecen ser elementos de peso. Ahí te quiero detener porque te quiero hacer una pregunta. El tema de la seguridad me sigue
dando una suerte de curiosidad por lo mínimo, como te digo, Pepe. Y Iván tiene muchísimas preguntas también que hacerte, pero nosotros tenemos que cumplir con la primera pausa. A la vuelta volvemos con este tema muy interesante, por cierto, que tiene que ver con la censura de un libro.